muy buenos días, Salta Capital. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a tu programa Desafíos de la Actualidad. Desafíos de la Actualidad lo que hace es tratar de darte la mayor cantidad de información para que vos puedas educarte. Sí, lo digo así de manera muy simple, la mayor cantidad de información. ¿Por qué? Porque si vos recibes información, como lo comentaba con un amigo conversando, él me decía, no, yo dependo, o tal vez me baso mucho en la lectura, sí, en lo que aprendo. Por ejemplo, si vos tenés la tarea en un área de trabajo tuyo, pongámosle al caso en el departamento contable, ¿sí? Y vos empiezas a leer, y te vas empapando de la información, entonces tus decisiones van a ser en base a esa información, ¿verdad? Entonces, de eso se trata mucho el programa, de que vos puedas escuchar cosas que te van a ayudar a tomar decisiones correctas en cuestión, ¿sí?, de educación. ¿Qué es un talento? ¿Vos sabes qué es un talento? ¿Sabes qué es un don? Por ejemplo, ¿qué es una habilidad? Si no sabes, y vamos a tratar de darte, por ejemplo, una idea un poco más práctica, se podría decir, para que vos tengas esa información clara y en base a eso también puedas analizar qué talento tienes, sí, qué habilidad y qué dones tienes dentro de ti que pueden ayudarte a crecer. Así que vamos a hablar el programa del día de hoy justamente de los talentos y dones. Sí, en principio debemos aprender a conocernos y examinarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros no sabemos examinarnos bien y no sabemos cómo y cuándo, ¿sí?, nosotros habremos o tenemos esos dones que obviamente automatizamos con nuestras costumbres aprendidas y hábitos de nuestro pasado. Es decir, muchas veces hacemos ese tipo de actividades sin saber qué es lo que tenemos dentro. Sí, esto no siempre puede ser bueno o malo, ¿sí? Pero sí afecta a nuestro futuro y éxito si es que vos no sabes exactamente, ¿sí?, qué es ese don, ese talento o esas virtudes que puedas tener vos en base a lo que se te ha dado desde que vos naciste. Sí, estos también son hereditarios, obviamente. Por medio de los genes puedes vos, por ejemplo, ser hereditario de muchas habilidades que pueda tener tu padre o tu abuelo. Sí, mucha gente, por ejemplo, dice, no sé por qué yo puedo hacer esto y vos no. Son habilidades y talentos que vos no sabés justamente descubrirlos. Y está comprobado científicamente, e inclusive la Biblia nos dice de que nosotros tenemos entre 5 y 7 talentos que nacen juntamente con nosotros. Entonces ese detalle, por ejemplo, es importante saber, porque alguna vez vos te has preguntado qué talentos tengo yo, qué dones, qué habilidades tengo y los has explotado. Bueno, la pregunta está hecha como para que vos puedas entender de que efectivamente, sí, tenemos nosotros talentos que a veces los tenemos dormidos y no los hemos sacado afuera, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso te puede ayudar a tener mucho más éxito en la vida, ¿bien? Los dones, desde el punto de vista de la enseñanza cristiana, por ejemplo, nos enseñan que tenemos 7 dones. 7 dones que el Espíritu Santo nos da. Esto para que puedas entender, bien, no estoy hablando de religión, simplemente te estoy dando una aprobación y comprobar de que esto es tanto bíblicamente como científicamente, ¿sí? Que la iglesia cristiana nos enseña que los dones del Espíritu Santo son, por ejemplo, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor a Dios. Si nosotros detallamos cada uno de estos dones, por ejemplo, vamos a tener muy largo el programa. De igual manera nos dicen que los frutos del Espíritu Santo en dones es el amor, el gozo, paz, la tolerancia, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, te estoy dando a entender de que vos en tu interior puedes tener estos dones que de parte de la iglesia nos enseñan. De igual manera, científicamente, ¿cómo se comprueba esto? Desde que nacemos, la forma en que se moldea nuestro carácter, ¿sí?, de manera imitada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros vamos creciendo en los primeros años, ¿sí?, imitamos el comportamiento y patrones que nos enseñan nuestros padres en la escuela y nuestros maestros, ¿verdad? ¿O no te ha pasado a vos eso? Es decir, vos vas imitando de lo que hace tu padre y lo que hacen tus padres,
y lo que te rodea, tu sociedad e inclusive de lo que te enseñan tus maestros. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Y vos crees que estamos bien así? Las asignaturas que nos permiten y despiertan, avivar la creatividad, por ejemplo, cuando vos estás aprendiendo una determinada materia, como por ejemplo la literatura, matemáticas, puedes estar aprendiendo cualquier otra asignatura. Yo te pregunto, ¿será correcto todo eso? Si vos, por ejemplo, vas entendiendo del por qué te gusta una determinada materia, el por qué sigues, por ejemplo, el hecho de que vayas a tener una carrera después de estudiar el colegio, ¿por qué nace eso en ti de poder hacerlo? ¿O por qué estás confundido, por ejemplo, el no poder hacerlo? Y lo que quise es hacerte entender de que justamente nosotros venimos muchas veces, como se dice, de fábrica, ya venimos con dones y talentos que muchas veces no sabemos reconocerlos. Y la idea acá es de que vos puedas aprender a reconocerlos por medio de ¿qué? Empezando a descubrirte vos mismo y a analizarte vos mismo por qué tienes unas inclinaciones. Por ejemplo, hay gente que es artista y desde el momento vos le das una pluma, un lápiz, lo que sea, y empieza a dibujar y definitivamente hace cosas maravillosas. Y este tipo de dones y talentos, lo que vos tienes que saber, empezar a trabajarlos. Trabajarlos para que sean parte de tu éxito. Por ejemplo, hay gente que sin que vos le enseñes algo, empiezan a hacer manualidades y hacen cosas hermosas. Yo, la verdad, por ejemplo, no es mi fuerte la manualidad. Si vos me das algo manual, definitivamente no es mi fuerte. En cambio, si vos me das otro tipo de trabajos, por ejemplo, de creaciones que pueda hacer yo dentro de lo que es la tecnología, ¿sí? Empezar a hacer proyectos, ese tipo de cosas, seguramente que sí lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien, porque me gusta. En cambio, hay personas que no tienen ese tipo de, por ejemplo, de manejo en ese tipo de dones. Por ejemplo, a mí me encanta manejar mucho y trabajar con gente, recursos humanos, y lo hago de manera buena, o sea, me gusta, ¿sí? Y he descubierto esto hace mucho tiempo. Y es importante que vos descubras justamente cuál es ese talento y ese don, obviamente que te va a ayudar a crecer y a ser una persona con mucho éxito. Sí, nosotros expresamos lo que queremos o sentimos porque imitamos para encajar en la sociedad. ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Por qué nosotros queremos y hacemos, ¿sí?, cosas y después tratamos de imitar otro tipo de situaciones para poder encajar en la sociedad? Por ejemplo, mi padre me dice que estudie arquitectura, pero no me gusta la arquitectura. Mi padre me dice que diseñe, ¿por qué? Porque él también es un arquitecto. Pero si no te gusta, no tienes ese don, ¿por qué lo vas a hacer? Porque es una imitación que vos estás haciendo para poder dar agrado a la sociedad, en este caso, parte de la sociedad, tu familia. Sí, porque si hablamos, por ejemplo, de públicos, hay públicos internos y hay públicos externos. Y tu padre es un público interno. ¿Por qué? Porque es parte de tu familia. ¿Por qué no puedes decirle directamente, no me gusta este tipo de actividades y me gustaría hacer esta otra? Y empiezas a trabajar en lo que realmente sabes. Si nos dábamos cuenta que eso, que tal vez no sería lo correcto, por ejemplo, y podríamos nosotros trabajar en lo que nos hace más potenciales, ¿sí? Algo que tengas innato. Entonces, por eso es importante que vos puedas entender este tipo de cosas. Bueno, ahora, si ya hemos hablado de la cuestión de los dones y los talentos, cómo puedes descubrirlos, cómo puedes hacer, como para que puedas analizarte todos los días y saber qué es lo que más te gusta, podríamos hablar, por ejemplo, de las habilidades. Las habilidades del ser humano, sí, son más comunes, se podría decir, porque se puede hablar, por ejemplo, de un idioma que vos puedas aprender, tu idioma natal, o si no, algún otro idioma, por ejemplo, es una habilidad. Es decir, eres hábil para algo, estás habilitado, si podría decirse así. Sí, el saber vestirse es una habilidad. Por eso se llama más comunes. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, dividamos claramente las habilidades del cuerpo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el poder saber hacer ejercicios. Y las habilidades de la mente, del mismo, pueden ser innatas, sí, que pueden ser aprendidas. La inteligencia que vos puedas tener son habilidades que vos puedes desarrollar. Hay habilidades que vos puedas tener, por ejemplo, físicas, como había dicho, deportes.
Y si vos sabes qué habilidades tienes mentales, por ejemplo, también puedes perfeccionarlas, porque pueden convertirse en algo muy propio tuyo y que te pueden ayudar a crecer y tener éxito, ¿bien? Estas habilidades pueden ser potencializadas y convertirse en talentos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay algo que a vos te gusta hacer mucho, por ejemplo, si sos futbolista, si te gusta la gimnasia, si te gusta ese tipo de cosas, seguramente en algún momento vos puedes convertirlas en un talento y que te vaya a dar realmente ese éxito y esa felicidad que vos necesitas. Así que es importante, ¿sí? Ahora, la diferencia entre talentos y dones es muy práctico. Por ejemplo, los talentos, ¿sí?, pueden mejorar con nuestro trabajo, es decir, puedes trabajar para mejorar los talentos. En cambio, los dones son innatos, es decir, vienen de fábrica. Tienes que entender eso. Entonces, los dones que puedas tener vos vienen ya contigo. Pueden ser hereditarios o de lo contrario ya vienen, como se dice, de fábrica, o sea, ya están contigo. Que simplemente si vos los descubres, esos dones pueden crecer mucho más y perfeccionarse. En cambio, los talentos vos puedes convertirlos por medio de trabajo en base a una habilidad. Vos puedes tener una habilidad, como te había dicho, por ejemplo, en el deporte. Si vos vas trabajando, te vuelves muy talentoso en esa área. Ese don que vos tienes, por ejemplo, no tiene ningún límite. Pues vos puedes conectar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para que puedan seguir para adelante y te puedan ayudar. Así que recuerda esta parte, no te olvides de poder trabajar en eso. Primero, quiero indicarte que el éxito tiene mucho que ver con lo que vos vayas a hacer y decidir en tu vida. ¿Cómo decides esto? Y justamente hablando de lo que son los dones y los talentos, es importante que puedas entender que podrían ser mejorados de manera inteligente para poder construir el futuro y puedas ser exitoso. O sea, es importante que al margen de que se te haya quedado o no de todo lo que hemos hablado el día de hoy, es importante que vos puedas tomar en cuenta que si vos tienes un don, busca la manera de mejorarlo. Si vos tienes un talento, trabaja más fuerte para que ese talento se convierta en la puerta, ¿sí?, la que te ayude, o la llave para que te ayude a abrir todas las puertas que vos necesitas. ¿Qué te quiero decir con esto para que se te quede grabado? Que si vos descubrís que te gusta algo, trabaja y lucha por eso. Porque si no trabajas y luchas por eso, otras personas van a descubrir ese talento o van a descubrir ese don que tienen y te aseguro que vos vas a trabajar para esa persona, o sea, por ese sueño. Bueno, muchísimas gracias a las personas que me han estado siguiendo, me siguen y escucho comentarios, veo comentarios y todo lo que puedo recibir de parte de la gente que siempre nos está siguiendo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu ayuda y tu apoyo, y de esta manera terminamos con Desafíos de la Actualidad. Gracias a todos.